vamos a ver este ejercicio. Es un intercambiador de calor contra flujo. Es decir, el fluido caliente va hacia una dirección y el fluido frío va hacia la dirección opuesta. Es utilizado para enfriar aceite lubricante para un motor de turbina de gas. Vamos a empezar a subrayar los datos que me están dando. Me dice que es a contrario. Vamos a enfriar aceite lubricante para motor. La velocidad del flujo de agua fría a través del interior de la tubería es esto. Esta es su velocidad y este es el diámetro interior. Mientras que la velocidad del flujo del aceite a través del exterior de la tubería me da el diámetro de la tubería exterior y me da su velocidad. Aquí me está diciendo que el fluido frío va por dentro y el fluido caliente va por fuera. El aceite y el agua están a estas temperaturas, a 100 y a 30 entran. Y el aceite sale decente. Si me preguntan qué tan largo va a ser la tubería o el intercambiador de calor. Aquí lo que me están preguntando es la L. En todo mi relajo aquí de la fórmula de transferencia de calor, por estos lados hay una L. Eso es lo que me están preguntando. Bien. Entonces, tengo sus datos, diámetro interior. Hay que pasarlo a metros, acá me lo dan en milímetros, solo metros. El flujo del fluido frío es este. El diámetro exterior es este. El flujo másico del fluido caliente es este. Las temperaturas de cada uno. Y vamos a suponer unas cosas en este ejercicio en específico que supone esto. Primero vamos a suponer que la pérdida de calor es significante a los alrededores. Es decir, que mi tubería, mi intercambiador de calor está lo suficientemente aislado como para que el calor no fluya hacia el universo. Los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, es decir, las moléculas se comportan de una manera ideal. Las propiedades homogeneas, velocidades, densidades, volúmenes, todo eso es constante. La resistencia térmica de los materiales y factores de sociedad son insignificantes, es decir, el material con que está hecho es muy buen conductor de la energía térmica. Es muy buen conductor de calor y además no se ensucia, o eso es en teoría. Y el coeficiente global de transferencia de calor, la U, es independiente de la longitud de los tubos. Entonces, estos son mis datos. Estas a contraflujo. Estas son las suposiciones que acabamos de leer. Así es como debería de estar el sistema. El agua fría por adentro, el aceite caliente por afuera, el diámetro exterior de esto, el diámetro interior de esto. Entonces, como las suposiciones que estamos utilizando dicen que la resistencia térmica de los materiales y los factores sociales son insignificantes, entonces eso significa que todo lo que sea mecanismo de conducción, eso es igual a cero, no hay. El calor o la energía calorífica fluye a través del material como si no existiera. Por eso esta parte no va a existir. Lo que sí va a existir es la convección en la parte interna y la convección en la parte externa, donde la H se va a calcular de esta manera. Vamos a ocupar un parámetro que se llama, no sé, el diámetro hidráulico, ahorita les explico qué significa eso, y una K, que es la conductividad, pero no del material, no del metal, sino la K del agua en este caso y la K del aceite, la conductividad del aceite y del agua, conductividad térmica. Entonces, primero hay que ir a tablas y hacer cálculos. Vamos a las tablas. Bien, estamos aquí en las tablas. En el mismo libro que les puse en la diapositiva anterior, hasta el final está en la página 946, está la tabla A5, que es las propiedades termofísicas de los fluidos saturados. En este caso vamos a ocupar en aceite, que es el primerito,
Y las temperaturas que nos habían dado eran de 160 grados Celsius, pero yo las ocupo en Kelvin y además nada más ocupo una, por lo cual lo que se debe de hacer aquí es un promedio. Primero hay que pasarlos a Kelvin. Bueno, hacemos el promedio, son 100 más 60, 60 entre 2 a 80. Esos 80 pasados a Kelvin sería igual a 353. Entonces aquí hay dos opciones. Yo tengo la temperatura en promedio para el aceite de 353. Está aquí. Entonces, como está entre estas dos temperaturas, puedes ocupar esas dos temperaturas, sacarles el promedio, o bien puedes utilizar, por ejemplo, para la K, para el CP, puedes ocupar este valor y este valor, sacas la promedio, una regla de 3 o interpolar, como ustedes quieran llamar. Lo mismo pueden hacerle para este y lo mismo pueden hacerle para este. Les voy a mostrar lo que hice. Bien, esto fue lo que yo hice. Yo reproduje la tabla que les había mostrado del libro aquí en Excel. Solamente me va a interesar CP, mu y K. CP, la capacidad calorífica, mu es la viscosidad y K es la conductividad térmica. ¿Esto para qué? Pues yo grafiqué temperatura contra CP. Una gráfica como esta. Median los valores. Entonces lo que hice fue agregar una línea de tendencia. Como veo que los valores están lineales, entonces pongo una línea de tendencia lineal y le pido representar la ecuación y nada más para checar su exactitud, la R cuadrada, y me da esta ecuación que está aquí, en donde Y es el CP y X es la temperatura en Kelvin. Entonces lo único que tienes que hacer es poner aquí, en lugar de poner X, poner la temperatura que tú tienes. Es decir, esta es la fórmula. Entonces en lugar de poner T, vas a poner la temperatura, que en este caso quedaría de la siguiente manera. El CP va a ser igual a 0.0043 por 353 Kelvin. Ya los 80 grados Celsius que tienen en promedio ya los pasé a Kelvin, más 0.6222. Al hacer esta operación, más o menos me da el valor de 2131. Si lo hacen con los valores que están aquí, les daría 2.131 kilojoules, kilogramos sobre Kelvin. De esa manera. O lo que es igual, joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, eso fue lo que hice para el CP. Para la viscosidad, que es el mu, lo que hice fue lo mismo. Graficas mu,
Esto va a ser en Y y la temperatura en X. Y te va a quedar una cosa así, queda naranjada. En este caso no le puedes poner una regresión lineal, que no es una línea recta. Entonces lo que yo hice fue poner una regresión potencial. Obviamente también le pedí que me diera la ecuación y le pedí que me diera R, y es este valor, donde X es la temperatura, ahí vas a poner las 353 y vas a hacer el cálculo. Hice lo mismo con K. En este caso, K también más o menos es una línea recta, entonces le puse una regresión lineal. Y me da esta ecuación. Esa es una de las que puedes hacer. La otra opción sería una regla de 3 o una interpolación o extrapolación, como siempre lo han hecho. El asunto aquí es de que, por ejemplo, si la temperatura que tú quieres está entre estos valores, como es una curva, tu error va a ser mayor. Si todos fueran así como línea recta, pues no habría tanto problema, quedaríamos haciendo lo mismo. Pero si el comportamiento de tus datos es exponencial, logarítmica o con una potencia, entonces tus datos que calcules van a tener más error. Bueno, una vez que haces eso, para el aceite tendrías viscosidad y la K. Este calculo te va a quedar, por ejemplo, 3.25. Pero a ese 3.25 tienes que ponerle por 10 a la menos 2 para que tengas esta mu. Porque en este caso, este valor es igual a mu por 10 a la 2 positivo. Y tú ocupas mu, entonces este por 10 a la 2 pasa al otro lado. No. Entonces, para el aceite solo ocupamos estos tres parámetros. Y también tenemos agua. Para el agua la vamos a ocupar, sacar del mismo libro, en tabla 6. Y en el agua vamos a ocupar el CP, la viscosidad, la conductividad térmica y el número de Frank. Va a ser así la cosa. Puede ser exactamente igual. Gráficas temperaturas, todas las temperaturas, entre más tengas es más exacto tu revisión. En CP y es lo mismo que se en Excel, o una regla de 3 o una especie de interpolación con esos tres datos. Entonces, una vez que tengas todos los datos, que son estos están aquí. Primero, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos temperaturas de entrada y salida del fluido caliente. Tengo su flujo másico. Tengo su CP. Entonces, con esa información yo puedo calcular cuánto calor perdió. O el Q. Entonces, Q es igual a el flujo másico del fluido, el CP del fluido y su diferencia de temperatura del fluido. Entonces, en este caso, esta Q va a ser igual al flujo másico del fluido caliente. Y el fluido caliente resulta ser que vale 0.2 kilogramos por segundo. Es este que está aquí. Entonces voy a poner 0.2 kilogramos por segundo. El CP es el que acabo de calcular, 2131
joules sobre el kilogramo Kelvin. Y la diferencia de temperatura de 100 a 60, la diferencia es de 40. Recuerden que cuando trabajas con deltas T, diferencia de temperatura, no importa si es Celsius o Kelvin, la diferencia de temperatura es exactamente igual para ambos. Entonces, en este caso, Kelvin se va con Kelvin, kilogramo se va con kilogramo, y lo que te queda es Q es igual a, más o menos, redondeando a enteros, 8524 joules sobre segundo, lo que es igual a watts. Te quedas. Ese es el calor que va a perder el fluido caliente por cada unidad de segundo. Entonces, yo tengo ese calor. Como la transferencia de temperatura, de calor, perdón, las pusimos de que no hay resistencias a él, entonces puedo hacer una aproximación a de la temperatura con la que va a salir el agua. Si entra a 30, todo este calor que perdió el aceite se le va a agregar al agua. Entonces, con esta misma fórmula puedo calcular a qué temperatura va a salir el agua. Es decir, la Q, la que acabamos de calcular, el flujo másico va a ser el flujo másico del agua, que es 0.1. El CP va a ser el CP del agua, que es lo que vamos a calcular. La temperatura caliente, que no menos C, menos la temperatura fría, que es la temperatura a la cual entró, que es 30 grados. Entonces aquí tengo que despejar la temperatura caliente, lo cual en teoría quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Ya, básicamente tenemos todo. La temperatura caliente, que es la temperatura a la cual va a salir el agua, es igual a los 8524 watts entre el flujo másico, que es 0.1 kilogramo por Celsius por segundo. Sí. El CP es 4175 joule sobre kilogramo grado Kelvin, más 30, pero aquí como estoy calculando una temperatura puntual, tengo que ponerle que estamos, y aparte que estamos utilizando Kelvin, de preferencia vamos a hacer que todo funcione bien. Esos 30 Kelvin, estos 30 grados Celsius, vamos a pasarlos a Kelvin, lo cual significa que hay que sumarle 273, 303, si mis cálculos no me fallan, de lo que. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Estos watts son joules sobre segundo, el cual este joule sobre este segundo se va con estos dos. Este de aquí es kilogramo, la G. Este se va con este kilogramo, pero queda 1 entre 1 sobre Kelvin. Al aplicar la regla de la herradura o sándwich, te va a quedar Kelvin. Es por eso que ocupaba que esté fuera Kelvin. Entonces, al hacer la operación, aproximadamente te va a quedar 40.2 grados Celsius o su correspondiente a Kelvin. ¿Está? Se elimina este de aquí con este de acá. Es kilogramo con este kilogramo, este joules con este joules, este segundo con el segundo, te quedó Kelvin, que normalmente va a ser el sándwich, te quedó así, y por eso ocupé que este fuera Kelvin. Al hacer la operación te queda 42.2 grados Celsius o su equivalente al Kelvin, da lo mismo.
Ok. Entonces, hasta aquí es lo primero que tendría que haber hecho. Calcular los parámetros del aceite, hacer esta operación y calcular la temperatura de salida del agua. Con esa temperatura de salida y con la temperatura de entrada, que era 30, sí, haces una temperatura media o un promedio, que es más o menos 35. Con este dato, te vas a la tabla del agua, de las propiedades del agua, y con ese dato en Kelvin nuevamente calculas sus propiedades, su Cp, su viscosidad, su conductividad térmica y su número de Prandtl. ¿Sale? Pues primero tenés que calcular cuánto calor perdió uno para agregárselo al otro fluido, para que con ese calor que va a ganar, calcular a qué temperatura va a salir. Si tiene la temperatura de entrada. Si tiene la temperatura de salida, puedes calcular para la temperatura de entrada. Y ya con ambas temperaturas haces un promedio y con este promedio calculas los parámetros de ese otro fluido. Aquí pudo haber sido al revés. Todo depende de cuál fluido tengas más datos. Con ese vas a empezar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí lo único que calculamos fue la temperatura de salida del agua. Es decir, según esa la nomenclatura que tenemos sería la temperatura del fluido frío de salida es igual a 40.2. Eso fue lo que calculamos. ¿Sabes? Ahora, con estas 4 temperaturas ya puedo calcular lo que se llama delta TML, es decir, la media logarítmica de las temperaturas o la temperatura media logarítmica, más bien dicho. Entonces, ¿qué es? Es una de contracorriente. Entonces, la fórmula de la delta TML, déjenla a punto. Entonces, más o menos sería el perfil de temperaturas a través del intercambio de calor. Esta es la temperatura de entrada del fluido frío. Esta es la temperatura de salida del fluido frío. Esta sería la temperatura de entrada del fluido caliente. Y esto 60 sería la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, delta T1 sería la diferencia de temperaturas entre estos dos. Y delta T2 sería la diferencia de temperaturas entre estos dos. Entonces, delta T1 sería la temperatura de 100 menos 40.2, que sería aproximadamente el delta 1 sería 59.8 y el delta T2, que serían los dos de este lado, el 60 y el 30, serían pues 30. Ya tengo los dos valores. Entonces, para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica,
sería delta T2, 30, menos del T1, 59.8, entre el logaritmo natural de delta T2 y esto me va a dar un valor aproximadamente de 43.2 grados Celsius. Ese es el valor de la delta Tm. Bueno, ahorita que salga. Una pequeña apareció. Entonces, como ya definimos cuánto valía el T1 y el T2, entonces simplemente sustituyes en la fórmula y te da este valor. Entonces, ya tenemos Q, ya tenemos delta T en L. Ahora lo que nos hace falta calcular es la espantosa U, que como hemos dicho, como no hay transferencia por conducción, solo por convección, tiene que ser así. Hay que calcular la convección en la parte interna y hay que calcular la convección en la parte externa. Todo va a depender, bueno, en este caso en la parte de convección, depende del tipo de fluido, de su velocidad, de su viscosidad, porque si recuerdan en teoría, se supone que es el interior del tubo, historia transversal. Y por ejemplo el agua va a estar fluyendo aquí. Va a estar fluyendo. Así ya. Pero resulta que cerca de la pared interna, el agua como que hace un efecto así. Es decir, fluye más rápido en medio que aquí en los extremos, aquí en el límite. Por lo tanto, esto provoca que la transferencia de calor no sea más o menos igual, no sea pareja. Bien, lo que les estoy diciendo es de que vamos a suponer que este es el interior del tubo. Esta parte es el interior del tubo. Acá arriba fluye el agua. Entonces, entre más cerca el flujo a las paredes internas de la tubería, su velocidad disminuye. Entre la temperatura en el interior del tubo puede cambiar de esta manera. Obviamente esto influye qué tan rápido se puede mover, si hay turbulencia, si está en flujo laminar, si está en flujo turbulento, su viscosidad y un montón de parámetros del fluido. Obviamente también tiene que ver si la superficie está rugosa, si tiene incrustaciones de alguna sal, de algún metal. Entonces, como la conductividad también depende de las propiedades del fluido, tenemos que primero hacer unos cálculos de los parámetros del fluido. En este caso, por dentro va a ir el agua. Entonces necesito las propiedades del agua, que en teoría aquí las tengo. De esto voy a ocupar la K, el número de Prandtl, y voy a tener que calcular otra variable. Esta otra variable se llama Nusselt y se va a definir de la siguiente manera. Nusselt es igual a 0.023 por el número de Reynolds a la 4/5 por el número de Prandtl a la 0.4. Ahora, ¿por qué este número? Porque hay una tabla que relaciona el número Nusselt o su valor o su fórmula
con el tipo o la condición del fluido. Si es laminar, si es turbulento, si tiene algunas propiedades, vas a comparar acá. En nuestro caso, al momento de calcular el número de Reynolds para el agua, es decir, primero debiste haber calculado Reynolds para saber qué fórmula. Y el número de Reynolds se calcula 4 veces el flujo másico de ese fluido entre pi por el diámetro por donde está pasando ese fluido, que en este caso es el diámetro interior, por su viscosidad, que sería en este caso 4 por 0.2 entre pi por 0.025 por el diámetro interno que se hace por la viscosidad. Que su viscosidad la calculaste, está a 725 por hija menos 6. 725 por 10 a la menos 6. Y al hacer todo este cálculo, lo que obtienes son 14.050. Todas las unidades se eliminan, deberían de. Entonces, como tenemos un número de 14.150, se dice que este fluido, para estas condiciones, está es turbulento. Entonces, es por eso que se ocupa esta fórmula, porque estas fórmulas para flujos turbulentos. ¿Sale? Pudiste haber ocupado cualquier otra cosas de estas, pero vamos a ocupar esta primero. Hay otras tablas que son más específicas, son más fáciles de utilizar. En este momento vamos a ocupar esta. Entonces, como ya sabes que es turbulento, ocupan esta fórmula. Ya sabes el número de Reynolds, lo acabamos de calcular. ¿Cómo calcularías el número de Prandtl? No lo calculas porque ya lo has obtenido en las tablas. Es 4.85. Tiene este valor, ya puedes calcular, no sé. Todo esto es para agua, nada más es. No sé, es igual a 0.023 por Reynolds, que son 14.050 por, a la 400 por Prandtl, que son 4.85 a la 0.4. Al hacer todo este cálculo, me da un número de Nusselt aproximado de 90. Entonces, ¿por qué quiero un número de Nusselt? Pues porque la H es la factor de convección. Lo necesita para su cálculo. Aquí está. El Nusselt, la K que es la conductividad y D es el diámetro. Entonces, ya puedo calcular la H, que es el Nusselt que acabas de calcular por la K que obtuviste de tablas entre el diámetro interior. Y esto es igual a 90, que es el Nusselt, por K, que lo obtuviste de tablas, que es el 0.625 entre el diámetro interior, que es 0.025. Al hacer esta operación, la respuesta va a quedar aproximado de esto. Las unidades solamente van a contar los de estos dos individuos, que de hecho te va a quedar watts, metro cuadrado, kelvin. Y ya, hasta aquí es la parte del interior. Es decir, esta es la parte del agua, la conductividad por convección. No, más bien el factor de convección
parte del agua adentro de la tubería. Ahora, para lo que hay afuera de la tubería, primero vamos a hacer algo. Habíamos dicho que la tubería está más o menos así. Por aquí está el aceite, por acá está el aceite y aquí adentro va el agua. Entonces, la tubería del agua fue esta, su diámetro, pero la tubería del aceite va a ser de aquí hasta acá, sin tomar en cuenta este pedazo. Este pedazo lo tengo que quitar. Entonces, lo que sería aquí lo que se calcula es lo que se le llama un diámetro hidráulico. En el cual es todo el diámetro menos por donde pasa ese fluido en el cual estás trabajando. En este caso, sería el diámetro completito menos el diámetro por donde pasa el agua. Sería el diámetro exterior menos diámetro interior. En este caso sería algo así como 0.045 menos 0.022. Su diferencia es de 0.02. Sigo mis cálculos. Este es el diámetro que vas a ocupar para hacer todo el cálculo de Reynolds, de Nusselt, que ocupes para el aceite. Entonces, vamos a calcular su número de Reynolds. Ahora recuerda que es del aceite, que es el que está afuera. Esto va a ser igual a... Teníamos una fórmula hace rato, después una fórmula que es 4 flujos molares entre pi por diámetro por pi. Ahora, ¿tengo el flujo molar? Sí. ¿Tengo su viscosidad, que es la mía? Sí. ¿Tengo el diámetro, en este caso sería el diámetro hidráulico? Sí. Entonces lo puedo ocupar. Hay más fórmulas para Reynolds. Vas a ocupar la fórmula que ocupes. Más bien, la fórmula que puedas ocupar según los datos que tengas. En este caso, tengo datos, estos datos, se los ocupo. En algunos ejercicios vas a ocupar las densidades relativas y otras cosas, velocidad. Todo va a depender de qué datos tengas. En este caso, tengo esos datos, ocupo esto. Su flujo básico es 0.1. Entre pi por el diámetro 0.02, que es el diámetro hidráulico, recuerda, y su viscosidad sería 3.25 por 10 a la menos 2. Recuerda que la viscosidad la calculamos con tablas, o sea, no hicimos un cálculo como tal. Al hacer toda esta operación, más o menos me va a salir 56 grados. Entonces, estamos hablando de que este fluido, es decir, el aceite, no tiene una velocidad muy alta o está en el régimen de estacionario laminar. Va lento, por lo tanto no hay turbulencias. Entonces, como no hay turbulencias, vamos a ocupar la fórmula de Nusselt cuando es laminar. Entonces, cuando es laminar puedes ocupar desde aquí hasta acá, en teoría. Pero va a depender de las condiciones que tengas acá, en este lado. Vamos a ocupar una que se llama... No puedo ocupar esta porque ocupo la L, o sea, la longitud. Aquí tampoco puedo ocupar esta porque ocupo la longitud. No hay temperaturas uniformes porque están cambiando. El flujo de calor tampoco, la aceleración tampoco lo puedo ocupar
ocupar. Y no puedo ocupar esta porque está muy simple. Entonces hay otra que es así. No sé, es igual a HO B entre K. Que es exactamente la misma. Es como que la general es decir, nuestro factor de convección en la parte externa va a ser igual a la nuce por la K entre el diámetro. Recuerden que es el diámetro hidráulico en este caso. Entonces va a ser nuce es igual a... perdón. Me estoy confundiendo. Bien, me estaba confundiendo con la tabla. Esta sí sirve para calcular nuce a partir de la condición del ruido, pero en este caso no tenemos los datos completos para poderlo hacer. Pues tenemos que buscar otra opción. Y esa otra opción es la tabla 8.2 del mismo libro del que estoy hablando, que sería, aquí les muestro. Sería este libro. Entonces, de este libro estoy sacando todas las tablas. Si hay otro libro que tenga las tablas, les voy a pasar las tablas. Aquí mismo. Si en este caso, como no tengo la información suficiente para calcular, no sé, a partir de esta tabla, busco otra, sería esta. En esta, lo único que ocupo es el diámetro interior entre el diámetro exterior. Y resulta que si lo tengo. Sé que los diámetros interiores y exteriores son 0.025 para el interior y el exterior 0.042. Entonces, al hacer esa división, no, perdón, es 45. Aquí es 45. Al hacer esta división, lo que tengo es 0.5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, haciendo una interpolación o extrapolación o algo así, puedo decir que más o menos el número que yo ocupo está entre los valores. Ahora, si se dan cuenta, tiene una I, es para nucer cuando quieres calcular el factor de convección en la parte interna. Y tiene una O, es para la parte externa. Y en este caso, yo ocupo este. Va a ser así el asunto. Por aquí está el agua. Y por acá afuera está el aceite. Por acá y por acá. ¿Vale? Déjenme acumular. Ahí está. Agua, aceite. Tenía una NU con una I y NU con una O. Eso es por lo siguiente. Si tú quieres sacar la convección, por ejemplo, en este caso quiero calcular el flujo de convección en esta frontera, por decirlo así. Entonces, este es como el diámetro interior de esta parte. Y este de acá sería el diámetro exterior de esta misma parte. Entonces, ¿cuál estoy ocupando aquí? Estoy ocupando el interior.
Es por eso que voy a ocupar el NU con el subíndice I. Si yo quisiera, además de todo esto, saber cuánto calor se está fluyendo de este punto por acá abajo, entonces para calcular la convección aquí, tendría que ocupar el NUO del mismo fluido. Espero que esto quede claro. Entonces voy a ocupar ahorita el NUI, que sería esto de aquí, que ahora haciendo la interpolación o la extrapolación o la regla de 3, como ustedes lo quieran calcular, la NU, en este caso va a ser I, sería igual aproximadamente a 5.63. ¿Vale? Entonces, Nusselt va a ser igual a 5.63. Entonces, calculando la convección en la parte exterior del fluido, más dicho, que sería como en la parte exterior del tubo interior, en el límite entre el agua y el aceite. Ahí. Sería H es igual a Nusselt, que lo acabamos de calcular, por la conductividad térmica del aceite, porque es el que estamos trabajando ahorita, entre el diámetro, pero en este caso va a ser el diámetro hidráulico, que sería 0.02. Sería 5.63 hasta después un 5. Por la K, que ya la obtuvimos de tablas, es este punto, este número, 0.138. Entre 0.02. Y en este caso, esta H va a ser igual a 38.8 watts sobre metro cuadrado. Este de acá está igual watt sobre metro Kelvin, y estos son metros, entonces ya haces la operación. Bien, entonces ya he obtenido la H I, que era un montón. ¿Sí? Tengo la HO, que es este que acabo de calcular. Y ahora sí ya puedo calcular tau, que es 1 entre el inverso de cada uno. Lo cual es igual a 1 entre 2250 más 1 entre 38.8. Al hacer la operación, la U me queda de 38.1 watt sobre metro cuadrado Kelvin. Este es mi U. Entonces, de la fórmula de Q es igual a U por A delta TNL. Ya tengo este y acabo de calcular este. Solo me haría falta calcular la A. Entonces, ¿cómo calculo la A? Estamos en la presencia de una circunferencia. ¿Va? Entonces, el área de esta circunferencia
es igual a pi por diámetro, o 2pi por diámetro. Entonces, como tengo ya la U ya abarca diámetro exterior y diámetro interior. Tengo la TN, tengo la Q, solamente me hace falta el área. Entonces tienes dos opciones. Y aquí directamente despejas área, quedaría Q entre U por delta TN. O esta fórmula lo pones aquí y despejas, bueno, aquí faltaría por L, despejas el L, porque sería el tubo, no sería una circunferencia. En lo que significa que te va a quedar L es igual a U entre la U por lo que resta de la pi. Aquí es el diámetro interno o el diámetro del tubo interno porque es en ese lugar donde se está haciendo la transferencia de calor. Si la transferencia de calor hubiera sido del diámetro externo hacia el exterior, hacia el universo, ahí ocuparíamos el diámetro exterior. ¿Vale? Y por la delta T. Resulta que tenemos todo. Entonces la longitud de la tubería va a ser igual a Q, que serían 8524 watts o joules por segundo, entre la U. La U nos 8.1 metros cuadrados. A la U, pi, así, diámetro interior 0.025 metros, 0.025 metros. Y el delta TNN, que nos había dado de 43.2 grados Celsius. Todo esto lo calculamos a lo largo del ejercicio. Al hacer la operación, me queda que L va a ser igual a 65.9 aproximadamente. Recuerden que todo esto va a depender de cuántas cifras decimales vas a utilizar. Ahora, fíjense, watts sobre watts, metro con metro, Kelvin con Kelvin. Ya. Bueno, aquí es Celsius, pero lo que decía, como es una diferencia de temperatura, es lo mismo que en Celsius. Entonces, todo esto en que me va a quedar, y no tiene unidades, me va a quedar metro. 1 entre 1 entre metro. Al hacer la ley de sándwich, me queda metro. Es decir, para que yo tenga un sistema como este, en donde va a pasar agua fría por adentro, necesito que caliente por afuera, necesito que este tubo, de aquí hasta donde termine, todo esto sea de aproximadamente 65 metros, casi 66. Es por eso que muchas veces lo que hacen es, el tubo va para allá, pero después aquí se regresa para acá, después de aquí se vuelve a regresar para acá, ¿sí? Lo que hace es disminuir el tamaño de intercambio de calor. Otros individuos lo que hacen es simplemente darle vueltas sobre sí mismo, tienen un serpentín, lo que hace es disminuirlo para que sea más fácil de manipular y obviamente de instalar. Al hacer estos sistemas, obviamente los cálculos tienen que corregirse con algún factor, sobre todo en estos temas en otro video. Espero que os haya servido el video, nos vemos en el siguiente.